Cordial saludo, soy el estudiante Jonathan Rincón de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Y este es un video de la tarea 2 de la materia de instrumentación, donde explicaré la adecuación de las señales analógicas. En este paso, específicamente el paso 7, nos solicita implementar las tres etapas que más adelante explicaré. Entonces, dando inicio, entonces, la primera etapa nos solicitan implementar un sistema de medición de temperatura utilizando el LM35 con una amplificación que diseñe una amplificación de 20 voltios a una temperatura de 45 grados. Inicialmente, pues hay varias formas o diseños o amplificadores a utilizar. En este caso se utilizó el AD620. Simplemente se utiliza una sola resistencia, que es la de ganancia. Pues inicialmente aquí se calculó pues los 45 grados que nos solicitan. Este AD620 se trabaja de 1 a 10 milivoltios, pues lo multiplicamos por 10 milivoltios obteniendo 0,45 voltios. Pues la ganancia con el voltaje que de entrada lo dividimos con el que obtuvimos acá, nos da 44,4 voltios. Seguidamente, pues utilizamos la ecuación establecida en el datasheet, la de 620. Pues ya viene, esta es la ecuación que nos dan 49,4 kiloohmios sobre RG más 1. Realizando el despeje, pues tenemos esta ecuación, reemplazamos el dato que obtuvimos aquí y nos da 1,13 kiloohmios. Pues lo aproximamos a un valor de resistencia más común, entonces lo dejé en 1 kiloohmio. Aquí está el diseño. Tenemos dos voltajes. Tenemos el M35. Tenemos la resistencia, el valor de ganancia de 1 kiloohmio. Y pues tenemos una temperatura de 45 grados. Se obtuvo 18,8 voltios, un valor cercano a los 20 voltios. Seguidamente, pues en el paso 5 nos solicitan diseñar un sistema en una etapa de filtrado, un filtro activo pasa abajo de segundo orden. eh, Podemos utilizar el LM324 o el TL084. En este caso se utilizó el TL084. Entonces aquí seleccionamos los valores de resistencia, cada uno, la resistencia 1, 2 y 3. Vamos a trabajar con 10 kiloohmios. Calculamos los valores de los condensadores con esta ecuación, con la de frecuencia. Calculamos pues la frecuencia angular para poder aplicar esta ecuación. La frecuencia angular, recordemos que es 2pi por pues, la frecuencia. En este caso nos solicitan que sea de 200 Hz. Nos da este valor, lo reemplazamos con esta ecuación para hallar el valor del condensador. Y esto nos da 7,9 por 10 a la 8. Establecemos los coeficientes de la tabla ya establecida para este tipo de condensadores. Y pues aquí reemplazamos los valores el valor ya obtenido aquí, que es C sub 0, condensador sub 0. Tenemos aquí el condensador 1, que utilizamos esta ecuación, K sub 1 por el valor que obtuvimos. Utilizamos teniendo en cuenta la tabla. Tenemos el primero, que es 4,065, lo multiplicamos por el valor obtenido y nos da 0,36 microfarads. Así mismo hacemos con el condensador 2 con el número 0,3 obtenidos en la tabla y nos da un valor de 0,024 microfarads. Aquí tenemos el circuito desarrollado en Proteus. Tenemos aquí las tres resistencias de 10K. Tenemos los dos condensadores con los valores que ya obtuvimos. Tenemos el TL084. Realizamos las respectivas
las respectivas conexiones y pues nos da aquí la frecuencia. En el paso 6 nos solicitan en una etapa de conversión analógica realizada con 8 bits. Aquí tenemos los 8 bits en el circuito, un circuito integrado del 0804 y pues aquí utilizamos un potenciómetro, utilizamos una resistencia de 10 kiloohmios, dos condensadores, uno de 100 nanofaradios y uno de 150 picofaradios. Tenemos una entrada de alimentación de 5 voltios. Ya esta es la tabla donde nos muestra la variación del potenciómetro a diferente porcentaje. Al 3% se encienden los diodos 1 y 2, 1 y 6, al 20% se encienden los diodos 1, 2, 5 y 6, al 30% 1, 3, 4 y 7. Y cuando tenemos el potenciómetro total al 100%, se nos encienden todos los diodos, aquí como apreciamos en este circuito. Finalmente, en el paso 7, pues nos piden pues integrar las tres etapas de la ecuación de señales previamente diseñadas, como las que ya vimos, pues aquí simplemente ponemos el primero que es el que se utilizó, el de temperatura con el M35, tenemos el otro circuito del paso 4 y utilizamos el paso 5 y utilizamos aquí el que se hizo del paso 6. Simplemente ya lo explico abriendo Proteus. Aquí tenemos el archivo o el programa en Proteus. Tenemos nuestro primer circuito. Aquí se conectó la salida 6 de la D620, la conectamos al pin 20 del 0804. Asimismo lo conectamos al pin 4 del TL084, aquí como lo apreciamos. Entonces pues hacemos y pues aquí también hacemos la conexión de la salida 6, lo conectamos aquí al potenciómetro. Entonces vamos a verificar su funcionamiento. No sé si lo aprecian ahí y vamos a iniciar. Entonces aquí apreciamos el funcionamiento. Tenemos aquí como lo dejamos inicialmente, la entrada de 20 voltios. Tenemos una temperatura del M35 a 45 grados. Nos arroja un voltaje de salida de 5 voltios que nos alimenta este circuito y aquí también del filtro pasa abajo. Aquí recibimos la entrada al 100%, nos alumbran todos los diodos como lo mencioné anteriormente y si variamos vemos que cuando variamos el voltaje el potenciómetro pues no se prenden todos los diodos. Entonces aquí tenemos un voltaje de 2%, aquí lo subimos, nos prenden el diodo 1 y el diodo 3, y acá tenemos un voltaje del 22%, se encienden los diodos 5, 6 y 7. Como tal, pues vemos el funcionamiento, obtenemos los voltajes requeridos y pues eso es toda la explicación. Muchas gracias.